Biofrecuencias, ampliando los puntos de vista sobre la vida biológica. Bien, pues el día de hoy vamos a tener la fortuna de entrevistar al historiador Pablo Quinn Cervantes. Pablo, muchas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias por la invitación también. Y estamos en Biofrecuencias. Como todo historiador, la idea es que nos hables de la historia y nosotros empezar a relacionarla, vincularla con la biología, si es que lo logramos, ojalá y sí, Claro. porque tiene mucha relación. Pues de lleno. Pablo, ¿qué onda con la historia? ¿Qué es la historia? Pues bueno, la historia a mí me gusta definirla como el estudio del cambio social. Mucha gente lo interpreta como el estudio del pasado, pero realmente pues no, el estudio del pasado por sí mismo no tiene como mucha fertilidad, se puede decir. Más bien se estudia las corrientes de pensamiento, las corrientes en lo material que producen cambios en nuestra forma de vida. Como seres humanos, sobre todo, pues al final de cuentas es una ciencia humana, pero también obviamente incluyendo a muchísimas más disciplinas que le acompañan y que le rodean, ¿no? Y que muchas veces no solo se limita a lo humano, sino también hablando de esta conexión entre historia y biología, también al entorno, ¿no? Al entorno natural, al entorno ecológico, se puede decir. Y sí, son tantos factores que pueden generar este cambio social que es difícil como acotarlo nada más al lado humano del estudio, y creo que por ahí también va mucho de la relación, ¿no? Entonces sí, básicamente y muy tal vez reduccionistamente el estudio del cambio. No, ¿cuál reduccionista? Yo creo que es revelador, porque lo común, bueno, en las escuelas casi siempre cuando nos dan el curso de historia es el pasado y aprenderte fechas, Sí. aprenderte personajes y qué hicieron, ¿no? O cuáles son sus aportes. Sí, Y la verdad es que en ese sentido está bien de flojera. súper de flojera. Y Sí. los profes yo creo que tampoco no tenían la más remota idea de lo que estaban haciendo. En buena onda lo Sí. digo. Y todavía se da. Claro. Todavía sigue siendo como esa dinámica. Yo sé que las instituciones educativas, no sé, en esta inercia del estar trabajando por trabajar, la verdad es que pocas veces comprendemos que la historia es el estudio del cambio. Sí, sí, precisamente por eso es importante verlo desde este ángulo, ¿no? Como ver un poco de la historia de la educación. ¿Por qué se imparte la historia de bronce, le decimos nosotros, de gente que tiene estatuas en los lugares públicos? Y que hay esta teoría, ¿no? De que son los grandes hombres normalmente los que llevan el motor de la historia y con su valentía y con su valor, etcétera. Y si le escarbamos poquito, pues claro que no, ¿no? Claro que son circunstancias mucho más complejas que el heroísmo de unos cuantos hombres que están en el panteón de nuestra historia nacional, hablando del caso de O en la México. rotonda de los hombres y O mujeres ilustres. Exactamente. Y como que sí ensalzamos a estos personajes por razones muy específicas, ¿no? A mí me gusta pensar que estos programas como de historia tradicional o historia de bronce, pues nada más sirven para legitimar como el poder existente y hacer como una especie de identidad nacional un poco artificial, ¿no? Como necesitamos como seres humanos sociales mitos fundacionales también, ¿no? Que nos den como sentido de identidad y como que nos den panorama clarito, no muy más o menos ensuciado, clarito. más o menos clarito de hacia dónde vamos, etcétera, pero rascándole un poquito, pues claro que hay dinámicas de, pues como de control social también a través de la historia, ¿no? Es común esto, bueno, yo creo que es muy cierto esto de que quien controla la historia, controla el presente también, ¿no? Si se logra un éxito con estos mitos fundacionales, luego es mucho más fácil llevar a cabo proyectos políticos opresores, se puede decir. Wow. Fíjate que eso me lleva a pensar en el libro de Harari, el de Nexus, porque él, por ejemplo, habla que la realidad no es como tal un conjunto de cosas, de información, sino que lo único que permite es como conectar para generar otras realidades. Claro. En ese sentido, relacionando con lo que dices, es un mecanismo de control y de poder. De alguna manera lo que hacen es tomar esa realidad, acomodarla como ellos quieren para generar un discurso. Exactamente. Para que esté la mayoría de personas tranquilita, ¿no? O se vaya por un lado o se vaya por el otro. Sí. Sin embargo, en realidad, lo que podemos hacer es simple y sencillamente reubicar o recolocar esa información que hay en la realidad para acceder a crear lo que nosotros queramos, que al final de cuentas es parte de la historia, ¿no? Es decir, del cambio, de ese reacomodo, que es una posibilidad. Y en ese sentido me lleva directamente a pensar, yo creo que los que escuchen este programa van a decir que estoy enamorado de la teoría de la evolución de Darwin, pero es que
aglutina muchas cosas, ese hombre es Claro, maravilloso. claro. Y por ejemplo, él, en realidad la teoría de la evolución, pues es la teoría del cambio. Es un proceso histórico, Exacto. pero es la teoría del cambio. Es decir, cómo se han dado los cambios a través de la historia del origen del universo, a través del origen de la Tierra y a través de las diferentes especies. Y lo que él habla es justo como de esa posibilidad de las modificaciones y de los cambios, de que nada es estático, nada es como en realidad lo estamos observando y lo estamos describiendo, Sí. sino que todos estamos sujetos a esa posibilidad de modificación todo el tiempo. Claro. Y ahorita que mencionas a Darwin, me parece muy pertinente hablar o reafirmar este punto que das, como que si le cambias la perspectiva a las cosas o reacomodas la información de cierta manera, se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Hablando de historia, pues realmente en términos técnicos, pues la historia viene de 6.000 años para acá, ¿no? Desde que se inventaron los primeros sistemas de escritura, de ahí viene etimológicamente, pero gracias a Darwin se han abierto caminos de estudio en la disciplina de la historia súper interesantes relativos a la prehistoria, al 99% de nuestro haber como Homo sapiens, como especie, ha sido prehistórico, ¿no? Apenas el 1% o menos del 1% de nuestro quehacer como especie ha habido estos sistemas de escritura. Entonces, a pesar de que es la menos estudiada, tal vez, es para mí la más fértil, porque hay un montón de conexiones ahí que todavía hay por explorar y que se relacionan muchísimo con la biología, ¿no? Como de dónde vienen las características que nos hacen humanos, de la revolución cognitiva, por ejemplo, de hace 70.000 años, que nos creció el cerebro y que nos hicimos mucho más buenos para el pensamiento abstracto y por lo tanto para hacer cultura y hacerlo este mecanismo de adaptación que tenemos, ¿no? Que nos ha hecho sobrevivir por todo el tiempo que hemos sobrevivido. Y sí, es interesantísima esta interdisciplina de pues, conceptos que son propios de la biología, conceptos que también tomamos prestados de la antropología, etcétera. Y sí, mucha ciencia como los sistemas de datación, que también todo el tiempo están cambiando, mejorando, que ayudan a como tumbar teorías que teníamos preexistentes, ¿no? Como incluso hablando de este cambio de perspectiva o cambiar el ángulo de las cosas. Tengo una amiga historiadora que va a hacer un doctorado en arqueología en España y ahí descubrieron como unas lápidas o como unos pedazos de cemento que quebraban las personas en la prehistoria, ¿no? Que datan de 60.000 años, creo, más o menos. Y gracias a ponerle un poco de perspectiva de género, este como fenómeno de romper estas lápidas se había considerado como si fuera salvajismo cavernícola, ¿no? Como decir, eran hombres que destruían estas lápidas, etcétera. Y se han hecho estudios que incluyen a mi amiga, que realmente eran las mujeres las que rompían estas lápidas y era como una forma de simbolizar el fin de una época. Okay. Sí, aparte de que eran mujeres, no era con este salvajismo masculino, claro, prehistórico, sino que se hacía como para delimitar de cierta forma distintas etapas del grupo social en cuestión, ¿no? Entonces ese es el terreno más fértil para mí, el más emocionante, el de la prehistoria, porque pues precisamente puede ser muy interdisciplinar, puede valerse de un montón de herramientas de otros campos de estudio, etcétera, que luego abonan muchísimo, ¿no? Al entendimiento de cómo llegamos aquí. Hay dos cosas que acabas de mencionar que a mí me generan, bueno, un poquito voy a regresar, nomás casi para cerrar, y que tiene que ver con eso que mencionabas del poder, la institucionalidad o las estructuras o la teoría de la evolución posiblemente no se conoce tanto y no se ha dado a conocer tanto y no se quiere estudiar tanto porque justo lo que cuestiona son las estructuras de poder. Exacto. Sí. Entonces, mientras menos estudie la evolución, pues menos posibilidad de cambio. Claro. O sea que también tiene una intencionalidad política, educativa, estratégica para el mantenimiento de ciertas estructuras institucionalizadas. Por supuesto. Eso me encanta. Qué bueno que estamos de acuerdo con eso. Y lo otro que acabas de mencionar es cómo nos da entonces también la historia o la teoría de la evolución. Nos está planteando que las posibles propuestas teóricas que tenemos ahorita pueden modificarse. Incluso la propia teoría de la evolución. Sí. Es decir, ella misma está diciendo, yo propongo ciertos criterios, pero digo que pueden modificarse a lo largo del tiempo. Y entonces también nos está dando la posibilidad de que existan modificaciones a las teorías sobre el origen del universo, a las teorías sobre el origen del mundo, a las teorías biológicas. Es decir, posiblemente lo que hemos estado creando hasta ahorita o creído hasta ahorita se puede modificar. Claro. Es decir, lo que ahorita concebimos como los criterios o los principios de la teoría celular, posiblemente en 50
50, 100, 150 años ya no van a ser aplicables. Ujú. Eso nos estás diciendo. Exacto. Creo que esa es la coyuntura más importante, creo, entre la teoría de la evolución y las teorías de la historia. Sí, que precisamente son disciplinas que no proveen una certeza, ¿no? Más bien abren muchas más preguntas y posibilidades de las que responden. Entonces, precisamente creo que es por eso que no es tan popular, ¿no? O que no se enseña lo suficiente, porque... Ni en biología. Ni en biología. Ni en biología. Ni en historia. Sí, no conviene como para publicar libros, ¿no? O bueno, debería, pero sí. Sí le quita muchísimas certezas simplistas, me parece, a investigadores, a el público en general. Entonces creo que por eso es interesantísimo, ¿no? Porque hay un ejemplo muy claro de esto que te menciono, de los sistemas de datación, de carbono 14 y cosas así. Uh-huh. Hace creo que como unos 6, 7 años descubrieron unos huesos de un mamífero grande por ahí por San Diego, California, que habían sido manipulados por algún tipo de homínido y databan de, según las pruebas de carbono 14, como de 250,000 años. Eso tumba absolutamente todas las teorías que tenemos sobre cómo se pobló América, ¿no? Todo el mundo creemos que el estrecho de Bering y hace 15,000 años se pobló América, e incluso sirve como un instrumento como para decir, pues son más nuevos los americanos, por lo tanto no saben tanto, y entonces ahí abre un mundo de posibilidades y nos quita un montón de certezas de cómo se pobló este continente, ¿no? Si hace 250,000 años ya había gente o homínidos manipulando y cazando grandes mamíferos, pues tenemos que repensar, como bien dices. Sí, fíjate que desde la antropología ya se tienen como otros caminos también, solo que no se dan a conocer otra vez, Sí. Porque pues no conviene al eurocentrismo, Claro. pues a la visión occidental. Claro. Pero pues el sur siempre ha sido muy circulado, todas las islas por el sur. Exacto. Del planeta Tierra. Y bueno, pues las islas ahí estaban y la gente siempre las ha recorrido y las sigue recorriendo. Eso no creo que haya sido como un impedimento, solo que existe esta teoría universal o única de creer que fue el estrecho de Bering y que fue nada más de esa manera. Darwin utilizó 4 métodos historiográficos para establecer su teoría. Y uno de ellos, el de la uniformidad, pues habla de esto. Es decir, de por qué no pensar en que en diferentes partes del globo surgieron diferentes especies para habitar nichos similares en esos diferentes lugares. Y en ese sentido, ¿por qué no pensar en que en América, al mismo tiempo que en otras partes del mundo, también surgieron homínidos para habitar esos nichos y esos ecosistemas? Exacto. O sea, ¿por qué nada más las palomas? ¿O por qué nada más una planta? ¿O por qué no más una bacteria? ¿Y por qué no pensar que también homínidos? Claro. Es como muy raro, como muy eurocéntrica esa visión, ¿no? Sí. Hay otra cosa que también lo relaciono justo con eso que estamos platicando de la historia o del cambio, y que también lo dice Harari. Yo soy fan de Harari porque es de verdad un excelente historiador también. Y por ejemplo, lo relacioné con el ADN. Se habla mucho en biología que el ADN es como la información básica, la genética básica y de donde parte y surge todo. Y si aplicamos este concepto de la evolución y este concepto de cambio al ADN, yo estaba pensando que, con base en lo que dice Harari, en realidad el ADN no es solo información, sino que además de eso es la posibilidad de generar nuevas realidades o nuevas materialidades. El ADN lo queremos ver ahorita en biología, o se ve como, es que ahí está toda la información contenida. Pero si seguimos esta idea de Harari, pues no es una información, es simplemente una serie de datos de la realidad, pero lo que en realidad es una posibilidad de otras materialidades. En ese sentido, otra vez, es bien fuerte, pero ni modo. Existe entonces en el material genético, en el ADN, tantas posibilidades como especies en el planeta, pero muchas otras más que pueden surgir a lo largo de miles de millones de años más adelante. Claro. Y en ese sentido, si la especie humana desaparece, no importa, porque el ADN se va a encargar de que se materialicen otras cosas. Exacto. Sí. Es otra posibilidad. Sí. Y entonces le quitas el peso a este antropocentrismo, porque entonces, pues, ¿qué tiene que estemos o no estemos aquí? Pues, en buena onda. Sí. O sea, qué bonito, pues. Yo lo veo como algo esperanzador. Sí. Porque así como han habido otras que se han extinto, pues habremos de extinguirnos y habrán de generar otras posibilidades.
Sí entiendo también esta parte de que no, pues nosotros los humanos, hay que ver por nosotros mismos y hay que querernos y abrazarnos. Sí, pues, pero tampoco somos tan importantes. Sí, justamente hablando de discursos que legitiman, etcétera. Sí, a mí me parece que la historia también, además de que todo el mundo la utilizamos para entendernos a nosotros mismos, también tiene como ciertos vicios, se podría decir, de eurocéntricos o librocéntricos en general. Qué bonito. De las religiones del libro, etcétera. Sí. Que todo tiene que tener como un inicio y un fin, ¿no? Como de que la estructura narrativa está muy inculcada en nosotros y en el discurso histórico como para concebir la realidad como eso, ¿no? Como en términos apocalípticos o en términos de que si no hacemos esto el mundo se va a acabar, y como precisamente dices, pues tal vez se acaba para nosotros, pero no, la naturaleza es muy resiliente, ¿no? Desde mi trinchera historiadora y no bióloga, sí, también hay que cuestionar este tipo de narrativas que consideran el fin de la humanidad como el apocalipsis y que no hay nada más después de esto. Es precisamente antropocéntrico, nada más porque nosotros encontramos formas de comunicar o codificar la realidad, no nos debería ser dueños de la vida, ¿no? Y sí, me parece sumamente interesante también relacionándolo con este gran divulgador de la ciencia que es Harari. Entonces, la historia, el cambio y vinculándolo con la biología, deberíamos de comprender entonces a la biología o a la vida como desatemporal y como incierta. Sí. No sabemos dónde venimos, no sabemos hacia dónde va, pero qué chido que esté ahí. Y esto me lleva a pensar en por qué nos ha costado tanto trabajo de ser antropocéntricos a ser biocéntricos. Sí. Es decir, deberíamos de entonces comprender, asumir más esta visión biocéntrica. Es decir, soy vida, somos vida y es un entramado de vida, toda la red que está en el planeta Tierra, y entonces eso es lo que deberíamos de estar observando. O sea, no la conservación del humano, no la conservación de ciertas especies, sino la conservación de la bios, de la vida en su conjunto. Y entonces la mirada la tendríamos que redirigir para otro lado. Exacto, sí, es urgente. Me parece a mí, concuerdo con que un cambio de perspectiva es necesario, porque sí hay pues mucha angustia, ¿no? Que sentimos los seres humanos por ser tan antropocéntricos. Es muy difícil también como liberarse de esta tradición de 10.000 años que llevamos ya. Bien poquito comparado con los que son 200.000 que llevamos como especie. Pues es y las plantas. Y la vida en general. Y la vida pues, en general, muchísimo exacto. Más, sí. Entonces, creo que es una buena perspectiva, no para sentirnos chiquitos o insignificantes, ¿no? Pero sí para saber que llegamos aquí por circunstancias evolutivas, circunstancias históricas. De cambio. De cambio, exactamente. Okay. De cambios muy puntuales que sucedieron que nos pusieron en la posición en la que estamos hoy en día, ¿no? Y sí, es importante también para evitar la angustia, para evitar la confusión, como voltear a ver también los factores no humanos que nos trajeron aquí y conocer exactamente, es el 95% de nuestra historia como especie. Hemos sido biocéntricos, solo el 5%, los últimos 10.000 años ha cambiado esta perspectiva por la revolución agrícola. Entonces, pues hay que saber también que tenemos también mucha información contenida y pasada por la oralidad, etcétera, en estos 200.000 años, que también nos hace biocéntricos o nos da la posibilidad de ser mucho más biocéntricos, ¿no? Que la historia no se limita a los últimos 10.000 años. Es mucho más interesante para mí eliminar esas certidumbres que están en el discurso histórico y cuestionar. Sí, pues en ese sentido, como tú lo planteas, hemos sido cambios. Nosotros somos producto de esos cambios, a final de cuentas. No nos aventaron y aparecimos aquí porque amaneció. No. Si tan poquito tiempo he sido antropocentrista y en tan poquito tiempo me han metido tantas ideas a la cabeza y en tan poquito tiempo me han dicho que debo de pensar de cierta manera, de una manera súper egoísta, súper humanista y demás, pero ha habido más miles de millones de años de naturaleza que a mí me antecedieron. Sí. Entonces necesito voltear a reconocer todo aquello. Porque si no volteo y lo reconozco y si lo niego, entonces me estoy negando automáticamente yo. Exacto. Pero entonces si ha habido más miles de millones de años de evidencia o de cambio biológico para que yo pudiera estar aquí o nosotros pudiéramos estar aquí, urge que lo volteemos a ver. Sí. Eso hasta nos daría, como tú dices, más seguridad, más tranquilidad, sería más esperanzador, sería menos angustiante, porque entonces, no pasa nada, ¿por qué me voy a tener que estar preocupando por
tantas cosas que nos hemos inventado, Exacto. cuando en realidad esa historia evolutiva adaptativa de alguna manera es la que me ha colocado aquí y de alguna manera va a seguir sin problema. Sí. Entonces tampoco debería de haber tanta preocupación al respecto. Justo nos quita mucha presión, ¿no? Nos quita mucha responsabilidad sobre qué es lo que tenemos que nosotros hacer para salvar al mundo. El mundo existe con o sin nosotros, ¿no? Eso está bien bonito. Qué bueno, qué chido, qué maravilla. A mí sí me gustaría como que platicar el hecho de que ya ahorita se ha estudiado que Darwin utilizó 4 métodos historiográficos para establecer su teoría. Pues si no hemos leído la teoría de la evolución de Darwin, pues menos nos hemos enterado de que en realidad lo que él utilizó fue historiografía. Sí. Por eso habla de cambios. Claro. No habló de biología. La biología fue como el pretexto o lo material que él reacomodó al método de cambio historiográfico para generar su teoría. Exacto. No es que se haya fijado, todo el mundo lo quiere ver o lo queremos ver, o he escuchado en biología que dicen, no, es que él era botánico, y es que le encantaba la medicina, y es que era un biólogo naturalista, y más bien era historiador. Respondía al espíritu de los tiempos. Era una persona que sabía, que conocía, que estudiaba, era historiador, y lo que encontró como más evidente para reacomodar, pues fue la naturaleza. Pues qué más, ¿verdad? Muy observable. Pues claro, muy observable y muy material y muy ahí al lado. Y se me hace bien bonito porque entonces habla de la uniformidad y que es ese proceso de que en diferentes partes del mundo va encontrando que hay especies. Él nada más agarra 1 o 2 ejemplos, pero en realidad él termina diciendo que él encontraba especies similares en una parte del continente y en otra parte de otro continente que ocupaban ciertos nichos. Entonces que tienen una forma y una función aquí, en otro continente y en otro continente. Entonces decía, hay uniformidad que tiene que ver con eso que hablábamos de la especie humana. ¿Por qué no vamos a pensar que si hay uniformidad de otras especies, por qué el humano tendría que ser la excepción? Por supuesto. Seguramente que por ahí estaba, ¿no? Y luego está el tema de la secuenciación, que él ponía el ejemplo de unas islas que observaba en el mar y decía, es que parece que están, si lo ves de un lado a otro, pareciera como que están saliendo o surgiendo las islas del mar. Pero si te vas del otro lado, entonces parece que están desapareciendo. Entonces decía, no es que haya un ida y regreso, otra vez, es simplemente un cambio. Es depende de donde tú te coloques, es un cambio. No hay, es la perspectiva que tú quieras adoptar, la otra de la secuenciación. Y luego está la coincidencia, y que es lo que observaba cuando empieza a ver que dejaron de ser los fósiles como estos cosas que Dios puso en la tierra para que la gente viera que si se portaba mal los iba a convertir en piedra. Entonces él empezó a encontrar que había pues estos resquicios o estas evidencias de que algunas especies que existieron hace miles de años, que quedaron petrificadas, pues tenían la forma y estaban en nichos de las mismas especies que ahorita en la actualidad existen, ¿no? Y el último, que es el de la discordancia, y él dice, hay que prestarle mayor atención a aquellas cosas que son completamente fuera de lo común y de lo normal. Porque seguramente que allí hay tanta información contenida que allí podemos encontrar más respuestas que el homogéneo. Claro, sí. ¿Qué nos puedes decir de estas? Sí, me suena mucho a historiografía, como tú dices. Sobre todo esta última me recuerda a una, no sé si te da tanto que ver, pero me recuerda a una cita de Mark Twain, este literato gringo. Hablaba sobre cómo la historia no se repite, ¿no? Como yo lo comparo como cuando sale el tubo de la pasta de dientes, ya no hay cómo meterla otra vez, ¿no? Entonces, hablar sobre tenemos que regresar a cierto pasado, tenemos que como que encontrar estos patrones que no dicen tanto como creemos que dicen, ¿no? Entonces decía, la historia no se repite, pero a veces rima. Me recuerda mucho a esta último concepto, ¿no? Que sí es importante o es muy humano más bien buscar patrones a lo largo del tiempo y por lo tanto estudiar el cambio, pero justo como dice Darwin, también en lo heterogéneo o en lo que se sale de la norma hay muchísimo que aprender también. O sea, no debemos hablar en términos de ciencias sociales sobre homogeneidad social porque siempre hay excepciones, siempre hay heterogeneidad que dicen muchísimo también, ¿no? Y
no deberíamos estar hablando tanto de mayorías y de como cánones de la historia, sino voltear a ver a otras perspectivas, ¿no? Y en la historia existen cosas muy, muy interesantes como la microhistoria, como la historia social, como cosas que se alejan muchísimo de la historia de bronce y, por ejemplo, la microhistoria trata de agarrar una sola vida dentro de la... Del todo. Ajá, del todo, de una época arbitraria como la Edad Media, como lo que sea, y hablar sobre el contexto social a partir de esto microscopio, ¿no? De este microscopio, perdón. Sí. Entonces, surgen cosas interesantísimas y que justo rompen con esta homogeneidad o como esta búsqueda de patrones que creo que es natural en el ser humano, pero que luego tienden a simplificar, ¿no? Y sí, tiene muchísimo que ver, ¿no? Podemos estar horas acá. Sí, por supuesto, pero estaba bonito y está interesante, porque luego pareciera que estamos como en contra del sistema y no es así, más bien estamos queriendo discutir o develar muchas de las patrones que nos han dicho que así deben de ser y que no necesariamente así es. Y yo pienso, por ejemplo, con lo que acabas de decir y con la secuenciación, yo hago un ejercicio con el tema de la democracia. Es decir, depende de donde te pongas, hay democracia. Sí. Porque eso de que todos pensamos igual, que todos decimos lo mismo, y dónde está los otros que no votaron. Sí. Esa visión, esa perspectiva que tienen. Sí. Entonces no es como tal la toma de decisiones a partir de la mayoría. O sea, la mayoría tiene una perspectiva específica, pero eso no quiere decir que sea la realidad. Exacto. Y entonces también los otros que no tienen esa perspectiva tendrían que estar aportando o tendríamos que estar aportando para que esa realidad se siga modificando y siga cambiando. Precisamente. Y hablando de conexiones entre la biología y la historia o las ciencias sociales, a mí me parece que las sociedades más sanas o más menos propensas a la explosión son las que se entienden a partir de su diversidad. Que la diversidad, hay pocas leyes, ¿no? En las ciencias sociales, pero la diversidad ideológica, racial, de principios, de formas de vida, etcétera, hace sociedades muy sanas, ¿no? Al igual que ecosistemas muy sanos. Por supuesto. En los ecosistemas lo que rige es la diversidad. O sea, si hay más diversidad, es más rico. Exacto. Es más complejo, es más adaptable. Otra vez, acudiendo a Darwin, y ahorita qué bueno que eres historiador, o sea, que vienes de las ciencias sociales, porque hay una interpretación. Darwin siempre dijo que las especies que tienen más capacidad adaptativa, es decir, más capacidades de cambio, son las que aprendemos a vivir en colectividad y que somos más plásticos. Exacto. Es decir, ni tan cuadrados y aceptar la diversidad. Y si tú eres muy cuadrado y si tú no te relacionas con los demás, tienes menos posibilidades de cambio y menos posibilidades adaptativas. Por supuesto. Es decir, menos posibilidades de estar en este planeta. ¿Por qué entonces de repente las ciencias sociales se han agarrado y han acuñado esta idea de que sobrevive el más fuerte? Cuando en realidad eso no lo dice la teoría de la evolución de Darwin. ¿Sabes algo al respecto que nos puedas chismear? Sí, algo de eso sé. Sí, para mí es darwinismo un poco mal interpretado, se puede decir. Me recuerda mucho a este concepto que todavía está en boga de los machos alfa. Sí, ¿no? claro. Pues claro, toda la curiosidad que despertó Darwin en las ciencias en general y esta perspectiva radicalmente distinta que propuso, pues luego hizo a la gente como es tener mucha curiosidad por estudiar sociedades animales, ¿no? Por ejemplo. Y esto del macho alfa, según entiendo, según una fuente que leí, era un esfuerzo por describir la organización social de lobos, que se tenía la teoría de que había un macho dominante que medio regía el comportamiento de su manada. Luego se desacreditó esto, ¿no? Y vieron que son sociedades familiares, como de mamá y papá e hijos, pero por alguna razón se quedó ese concepto de macho alfa, y cuando escuchamos macho alfa en el imaginario social nos imaginamos a alguien violento con la capacidad de agresividad y que domina a otras personas. Y si vemos, por ejemplo, a los chimpancés, tienen estructuras sociales similares a la nuestra, y sí tienen un macho dominante, pero ese macho dominante no es el que más domina. No, claro. Es el que más colabora, ¿no? Y el que más cuida a los desvalidos, sobre todo, y al resto, y el que más sabe hacer política, en el sentido de sabe cómo comunicarse con los demás, como para evitar conflictos, cómo educar, exactamente. Claro. Entonces, cómo guiar a la manada. Y entonces esto de la supervivencia del más fuerte, pues realmente es erróneo. Y
Vete a saber si quiere. Sí. Digo, porque luego de repente, yo sí me relaciono también un poco con esas ideas de, a ver, bueno, pero ¿quién me puso aquí? Me puso la biología. Yo no elegí ser el macho alfa, Claro. y ser el mejor y tener que estar cargando con la responsabilidad de toda esta gente, de toda esta banda, y tengo que estar además cuidando a todo mundo, y si ahí viene uno me tengo que pelear con él. O sea, son circunstancias de cambio, biológicas, naturales, que no necesariamente están predeterminadas, sino que se dan. Entonces también tiene que ver con eso. Y eso está bonito pensarlo y verlo, porque entonces no es así como nos lo pintan, pues, de que hay que ser el más fuerte, hay que tender a ser el abastecedor, hay que tender a ser el más resistente. Estas son puras cosas de la humanidad que nos hemos inventado, y que no pasa nada si somos débiles, que no pasa nada si de repente no tenemos ganas de trabajar, que no pasa nada si... Para eso está el resto de la sociedad, y para eso está la familia, y para eso están los amigos, y para eso está la demás banda. Hasta para decirle, oye, hazme el paro el día de hoy, por favor, me siento súper mal, no puedo aguantar estos chiquillos enfrente del grupo, ándale, mañana yo te cubro. Pues por esos cambios que son completamente naturales, biológicos. Y hablando o volviendo a este rollo de liberar angustias, pues también es una forma de saber que no tenemos que cargar toda la losa, ¿no? Que si nos entendemos más colectivamente y nos entendemos más a partir de la evolución, a partir de la prehistoria, podemos ser más buenos para aceptar ayuda, como tú dices, ¿no? Y como alivianarnos un poco la carga sabiendo que tenemos una red social entre la humanidad en general que nos hizo sobrevivir, ¿no? Que nos hizo colaborar y por lo tanto sobrevivir. Y eso también es muy bonito, como quitarse la carga de como hombres ser los proveedores, como hombres tener que siempre ser fuertes, que aliviana muchísimo. Y como si fuera cierto, además. Como si fuera cierto. Pues muy bien. Pablo, pues muchísimas gracias. Ahora sí que flojitos y cooperando y volteando a ver a las redes de las demás personas, y sobre todo las demás especies de las cuales también codependemos. Claro. Que eso también ya lo tendríamos que abordar en otra ocasión que te invitemos. Con mucho gusto. Y muchísimas gracias por compartir. Pues fue muy, muy agradable, y muchas gracias por la invitación. Agradecemos de forma especial la creación original de la música que León Plaza ha generado para este espacio. Biofrecuencias. Expandiendo las frecuencias sobre los conocimientos biológicos.